La licenciada Caroline Ávila, ella tiene un nivel académico de PhD, es una periodista experta en comunicación política. Bienvenida, Caroline. Quisiéramos iniciar este diálogo hablando sobre estos temas que traen analistas como Marco Flores, en los cuales se destaca o se abre el debate entre la diferencia en lo que se dice, lo que se hace o se pretende hacer. Ha tomado como escenario la forma en que se está acometiendo por parte del gobierno esta parte de los proyectos económicos urgentes, el de modificaciones al área minera y eléctrica en Ecuador. Le damos la bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación, querido Gustavo. Un abrazo muy cariñoso para usted y para Rosana y para toda la audiencia, por supuesto. No puedo hablar sobre los pormenores técnicos ni económicos de un proyecto de extracción minera o de una política en extracción minera, no es mi tema, pero sí puedo hablar sobre las incongruencias del discurso político. En eso sí estudio. Y si hay algo que el presidente tiene gran dificultad a partir de unos últimos datos del CIES, es que más del 60%, 62 punto algo para ser exactos, de la población desconfía en la palabra del presidente. ¿Ya? Entonces, ese es un dato no menor cuando el gobierno tiene que comunicar algo. Acabamos de escuchar una publicidad sobre un proyecto público muy interesante sobre vivienda social, ¿verdad? Pero si más del 60% de la población ecuatoriana no le cree a la voz, a la palabra presidencial, incluso proyectos que podrían ser interesantes, novedosos, necesarios, tienden a perder peso porque pasan por el filtro de la credibilidad, de la confianza en la gestión presidencial. ¿Cómo se va minando esa credibilidad? Con hechos como los que está denunciando Marco, como los que ustedes acaban de reflejar. El momento en que el presidente dice que va a proteger el ambiente, que pone a su ministra Manzano una y otra vez de las voces que a mí más me ha llamado la atención, porque le siguen sosteniendo a pesar de haber peleado todas las batallas que el gobierno le ha pedido y haber recibido todas las balas, diremos, y con eso quemar todos los fusibles posibles. La voz que menos credibilidad tiene es Inés Manzano y sigue estando ella siendo la vocera de este tipo de proyectos porque genera principalmente dudas en la población, a eso me refiero. Insisto, sus capacidades pueden estar muy claras, pero su voz está absolutamente venida a menos, siguen utilizándola para interactuar con la población en una línea que es absolutamente frágil, absolutamente sensible. Y de nuevo, el gobierno lamentablemente no está en este momento con un capital político que le permita seguir cediendo terreno en cuanto a su credibilidad y su aprobación. Y sin embargo, insisten en eso. Solo quiero pensar, Gustavo, que los compromisos económicos con grupos poderosos son tan fuertes que poco le importa al presidente lo que pueda pasar con la gobernabilidad, lo que pueda pasar con la estabilidad política, porque está por encima esos otros intereses y compromisos. Como experta usted en comunicación, ¿qué es lo que puede devaluar la palabra de un mandatario? No pensemos en Daniela Noboa, en un En mandatario en general. cualquier parte del mundo. Está entre estos, uno podría ser la ignorancia sobre los temas, otro podría ser un intencionado uso de falacias lógicas, de argumentos falsos pero persuasivos, el uso de eufemismos para ocultar realidades desagradables, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son estos factores? Esta Es sumatoria que en sumamente definitiva sencillo. decanta en Claro. una falta de credibilidad en la palabra de un mandatario. Es sumamente sencillo, pero claro, se dice fácil, pero para la política cumplir eso es difícil, ¿no? Es decir, prometer en este caso, y luego cumplir. Decir y hacer, eso es todo. El momento en que un político, en el nivel jerárquico que esté, desde un presidente hasta un presidente de junta parroquial, lo que dice no cumple, inmediatamente lastima el rol o lo que llamamos la credibilidad en su voz, ¿no? En su palabra. Luego está otro aspecto que es la aprobación de gestión, que son dos variables distintas, pero que van muy de la mano. Y en el caso de la aprobación de gestión, además del decir y hacer, es que eso que se hace
sea trascendental en función de las necesidades y urgencias que tiene la población. Ahora pongo un ejemplo. Guillermo Lasso, por ejemplo, comunicó profusamente su trabajo en desnutrición infantil y en la erradicación de la desnutrición infantil, en donde fue bastante exitoso. Este es el hacer, pero ese hacer no fue de la importancia de la población que estaba escandalizada con las cárceles que estaban estallando, con un problema económico que no se había resuelto y con la inseguridad que comenzaba a crecer. Entonces, ahí tendremos más o menos a la ecuación armada, ¿no? Aquí está lo que se promete, aquí está lo que estoy haciendo y eso que estoy haciendo tiene que sentirse importante, tiene que ser relevante, pertinente para la población. ¿Qué es lo que ha pasado con la credibilidad presidencial? Sí. Esto En este caso, quisiera pedirle los datos tan concretos como tengas, estos datos del CIES que usted se ha referido. del CIES, Qué es lo que están exactamente, diciendo? que es exactamente el asunto. Bueno, voy a ver inmediatamente, no Ujú, los tenía aquí como a la mano de ujú. manera más precisa, pero Pedro Donoso, que es uno de mis analistas favoritos, lo compartió ayer, así que voy inmediatamente a acceder. Pero básicamente lo que estaba pasando con el CIES en 820 casos que se investigan entre Quito y Guayaquil, recordemos que CIES es una de las empresas que hacen estudios de opinión pública, está la Tatiana Larrea, Diego Coronel, entre otros de los nombres que es de muy buen nivel, ¿no? El 44% afirma, por ejemplo, que el conflicto alrededor de la justicia es por el interés del presidente de tener control del sistema judicial. Por ponerle eso en el contexto, la desconfianza del gobierno sube a 62,1%. Otra de las cosas que nos muestra Maluk Research y que están también compartidos ya en este momento, sigue bajando la aprobación a la gestión del presidente Daniel Noboa, que en abril del año pasado estaba en el 45% y este momento esa aprobación está el 28%. Es decir, Perdóneme, una brevísima interrupción aquí, claro, diga Carolina. Yo sé que nomás. usted está leyendo un informe de más de un tercero, pero Maluk Research es una de las consultoras De de acuerdo, confianza. de acuerdo. El tema es la curva. ¿Sí? Ujú. Podríamos no estar de acuerdo en el número. Podríamos no estar de acuerdo y discutirle a Maluk que el problema que tiene Maluk es este, desde la perspectiva académica científica, es que tiene una muestra muy en la izquierda, ¿no? Ujú. Y él hace un trabajo con interpretación desde la tecnológico, es decir, manda información a que la gente le responda y tiene miles de casos, pero su Correcto. marco muestral tiene un error. El tema es que si sigue siendo ese mismo marco muestral y se está midiendo en un año, eso sí se puede comparar. Y esos son los puntos que este momento está perdiendo. Correcto. Pero, insisto, no es solamente en la aprobación, sí es también menciona lo mismo cuando hablamos sobre la credibilidad. Y yo le mencionaba a usted en el análisis anterior que está científicamente comprobado la correlación que hay entre la credibilidad en la voz presidencial y en la aprobación de la gestión. Entonces, cuando hablamos nosotros de que se genera una idea de qué es lo que va a pasar con la política minera y que posteriormente encontramos que hay como un gato encerrado, que hay que ciertas diremos que elementos legales y jurídicos que comienzan a cuestionar la buena voluntad de esta política minera que se está tratando de ejecutar, pues lo mínimo que puede tener la población es sospechar. Sospechar de la misma manera que se sospecha, por ejemplo, del juicio a Mario Godoy y de las formas como se están tratando de recuperarlo, de salvarle el puesto en el fondo, a pesar de todo el desprestigio que le ha generado a la gestión, a la función judicial, esta situación y estas circunstancias que rodean a Godoy. De la misma manera que se sospecha cuando se ve que el Tribunal Contencioso Electoral termina siendo una herramienta más de presión del poder antes que un verdadero espacio de fortalecimiento de la democracia. Todos esos son elementos que siguen abonando a una incidencia que comienza a crecer, que es la corrupción.
la gente comienza a preocuparse sobre los problemas en el país en donde la seguridad y la economía estaban siempre liderando. Hoy comienza a crecer también en importancia los problemas asociados con la corrupción o con esta contaminación de manipulación que la gente comienza a mirar con extrañeza, ¿no? Como que no es correcto. Y comienza otra cosa, Gustavo, a echar la culpa más directamente a Daniel Noboa. Daniel Noboa tenía una fortuna los 2 años anteriores, y es que la culpa nunca era exclusivamente de él. Tenía la capacidad de diluir culpas. Por ejemplo, cuando fue el gran problema de los apagones, que incluso le costó mínimos muy extraños en aprobación del presidente Noboa, la culpa no era exclusivamente de él, la culpa era por último de San Pedro, de los gobiernos anteriores que no hicieron planificación y finalmente había un tercio que todavía decía sí, el presidente debió haber hecho mejor las cosas. Pero lo mismo fue en el caso de los niños de las Malvinas. La culpa no era enteramente del presidente, incluso más culpable estaba el ministro de Defensa o los militares que el mismo presidente. Hoy las cosas ya no son así. En este momento, el mismo hecho de que el presidente se va en un Porsche y hace lo que hace el día de elecciones, el 16 de noviembre, o termina, pierde y como niño caprichoso hace una agenda internacional que a todas luces se veía que se buscaba más su tranquilidad mental que la situación del país. Era claro que el presidente es el que no está llevando el control ni las riendas y por lo tanto la población comienza ya a interactuar con una condición de responsabilidad que antes no había, que es la responsabilidad esta vez es de Daniel Noboa. Bien, hay una pregunta que me encantaría conocer toda la terminología. Usted conoce que no soy un fan de las redes sociales, lamentablemente, y no las sigo de una manera técnica como se debería, pero quiero hacer esta pregunta. En mi entender, en este mundo contemporáneo, en donde predominan los algoritmos como elemento directamente incidente en la formación de opinión pública, ¿cómo se va construyendo esa percepción ciudadana para que ojalá, un acercamiento a la verdad y no un efecto de la manipulación y la propaganda? Es cada vez más difícil, querido Gustavo. Es una pregunta absolutamente válida la suya. Y una de las preocupaciones que nosotros tenemos al estudiar la opinión pública digital, que es un contexto que obviamente hoy toma fuerza, es que los algoritmos están premiando la polarización. Los algoritmos están premiando el escándalo, es decir, la exacerbación de las emociones en los contenidos que se presentan. Y al exacerbar las emociones, lo único que hacemos como sociedad en términos democráticos es polarizar más la conversación, el debate y por lo tanto los grupos. Unos grupos polarizados pueden ser positivos en tanto y cuanto se preocupan, se interesan. Si es que tuviésemos un sistema electoral voluntario, optativo, pues se movilizan a votar, por ejemplo, porque la polarización ayuda en eso. Pero una hiperpolarización, una extremada, una polarización radical y peor todavía, una polarización que no está sustentada en ideologías políticas, sino en afectos o desafectos, llamamos la polarización afectiva, es decir, yo no coincido con tus ideas, pero no te dejo hablar, sino no coincido y te odio por eso y te busco la forma de que fracases por pensar diferente a mí. Ese tipo de polarización es el que más se alimenta cuando las conversaciones comienzan a ser gobernadas por los algoritmos, porque los algoritmos premian la exacerbación emocional en los contenidos. Y eso es justamente lo que este momento estamos viviendo a nivel general. No hay posiciones neutras, posiciones tibias, tus posiciones son mucho más radicales y se vuelve mucho más complicado encontrar puntos de acuerdo y lamentablemente lastima mucho a la sociedad. Un efecto directo de esto, querido Gustavo, es que las elecciones, por ejemplo, procesos electorales, terminan sorprendiendo profundamente a la gente porque se reacciona sobre la base de la rabia, sobre la base de estas emociones exacerbadas, y así como se ama profundamente igual, se odia después de en cuestión de semanas profundamente. Y eso están viviendo los candidatos que ganan elecciones y que luego
luego tienen un problema enorme en seguir legitimando sus acciones. ¿Cómo lo hacen? A través de una intervención directa en la opinión pública digital. Y ahí, por ejemplo, operan plataformas que no son medios de comunicación, son plataformas que distribuyen contenido, pero que logran tener una cantidad enorme de seguidores por el tipo de contenido que distribuyen, no sé, todos los choques de Cuenca, por decir algo. Son contenidos útiles que pueden llamar la atención a los usuarios y esas plataformas son fácilmente manipulables a un dinero que llega como pauta publicitaria, pero que se camufla como noticia. No se plantea publicidad, se plantean, se articulan, se manipula información, se encuadra bajo los intereses de quien pone el dinero y eso circula profusamente, más todavía si encima le ponen dinero. Facebook no permite esas pautas, pero Instagram sí. Y si es que lo permite un canal tan fuerte como Instagram, sobre todo en un segmento de población de los jóvenes, es fácilmente darle la vuelta a una conversación, profundizar un rencor, una bronca y suficiente. No tienes la fórmula perfecta para inmediatamente incidir en una crítica que puede molestar. En el caso, por ejemplo, de Cuenca, buena parte, pero no de la manipulación, sino de la actitud orgánica de una población molesta por la forma como el gobierno estaba presentando el tema minero, se activó y mucho en las redes sociales. Pero no siempre pasa eso. Muchas de las veces lo que pasa es que existen estos grandes capitales incidiendo en la conversación pública y activan y manipulan temas que tranquilamente se pueden generar, incluso casi que no solamente los famosos clústeres, las famosas burbujas, ¿no es cierto?, sino además peligrosamente espacios de silencio democrático, es decir, a partir de esa rabia, de esa bronca, ese discurso de odio, la gente se refrena de hablar, prefiere no comunicarse, prefiere ni siquiera ingresar a las redes sociales a ver qué está pasando porque está muy feo, está muy tóxico. Y ese silencio es una de las principales consecuencias tristes de una democracia manipulada porque la perjudica profundamente. Hay otros espacios, Carolina, más allá del espacio público, de las redes sociales, en donde se usa todo este enorme flujo de información. Le traigo esta pregunta, pues siendo un tema que no ha merecido mayor cubrimiento, aunque lo han hecho algunos medios y algunos medios de prestigio en Ecuador, es sobre la presencia de Palantir en Ecuador. Palantir es una empresa que tiene efectivamente un contrato con aduanas y se dice que ha ayudado a mejorar la efectividad de aduanas. Pero Palantir es una empresa con un pasado, yo diría, poco claro, bastante difuso y en ciertas cosas podríamos decir bastante oscuro. Su participación en Gaza, en la inteligencia israelí, su participación con Immigration OS, el software que utiliza el gobierno norteamericano para perseguir a los migrantes. Y hemos visto en los últimos días ciertos coqueteos, ciertos acercamientos del gobierno ecuatoriano con Palantir. Se ha anunciado incluso pública y oficialmente que Palantir vendrá a Ecuador. Por allí se rumora que incluso sus instalaciones se las pondría en la ciudad de Cuenca. Hablando de este otro uso de la información que generan las redes, esa metadata, el uso privado de esta información que tiene fines muy positivos. Por una parte, son parte de la materia prima técnica, científica para muchísimos fines. ¿Cuántos dicen los movimientos del tránsito, por ejemplo, en una ciudad para organizarlo? Pero están estos otros fines oscuros que se relacionan con Palantir, que tienen que ver con el control y la manipulación. Se habla de modelos de vigilancia para la población que han sido comprobados en buena medida. Se lo ha hecho y se lo hace en varios países del mundo, desde la China hasta Israel, pasado por Estados Unidos y otros. Quisiera preguntarle a usted, ¿esto de Palantir en Ecuador es algo de lo que hay que preocuparse o se trata más de una adicional teoría conspirativa?
A ver, si debemos comenzar a preocuparnos sobre cómo se están utilizando nuestra información privada, al Palantir no debería ser la única razón. Yo creo que hay además permanentemente noticias sobre filtración de datos. Recientemente se mencionaban sobre Claro. la información médica a propósito de lo que pasaba con todos los datos del IES, en fin, Transmitimos hoy una denuncia de dos rusos ante la fiscalía acusando tal cual. a Etapa y al alcalde. Además, es decir, o sea, permanentemente estamos escuchando noticias que hacen referencia sobre la fragilidad que tiene el sistema nuestro ecuatoriano, y no creo que le pase solo al Ecuador este problema, obviamente, en la vulneración de la información que nosotros tenemos. Entonces, más allá de lo que los gobiernos, por supuesto, deberían estar preocupados en tener una normativa muy clara que permita, además, en momento de unas denuncias como las que vemos, ¿no es cierto?, a diario, se pueda operar en consecuencia y que los ciudadanos tengan la posibilidad de encontrar algo de seguridad en este mar de fragilidad en el que vivimos. Es importante sostener una línea fuerte de educación en que la ciudadanía pueda conocer los riesgos y evitar exponerse, ¿no? Y a eso le llamamos alfabetización mediática. Hay también toda una línea de investigación al respecto en el Ecuador y además en el mundo, porque es con varias universidades y países, donde nos preocupamos sobre cuánto conocen nuestros jóvenes, nuestros abuelos, nuestros tíos, nuestros niños, nuestros profesores, sobre cómo ponerse a buen recaudo, porque iniciativas como estas hay muchas y quizás todas muy buenas. El tema es que si están en manos de propósitos oscuros, terminan siendo perjudiciales. Y ese es el gran desafío. Por ejemplo, Palantir podría ser una tecnología muy buena, pero si la utiliza ICE para ir y golpear la casa de la familia del niño Liam y utilizarle al niño como carnada para que salga también la mamá, está mal utilizada. Una herramienta que quizás puede servir, por ejemplo, para capturar depredadores, para identificar violadores, qué sé yo. En este minuto tenemos o posibles asesinos de niños, qué sé yo. En este minuto está utilizada para perseguir a población que tiene una condición, además, inclusive de refugiados en donde sus derechos están conculcados. Entonces, más allá de estas sospechas, porque el país lamentablemente sigue muy expuesto con demasiada vulnerabilidad a la forma como se mantienen sus datos, creo que el gobierno que habla de nuevo, una de las líneas que podría haber ingresado con fuerza al decir que es el nuevo Ecuador, es generar una fuerte educación mediática, alfabetización mediática, digital en las escuelas, en los colegios, que además pueda ser extendido a un segmento que siempre está olvidado y es el más frágil, que es el de nuestros abuelos, de los adultos mayores, que muchas veces son los más expuestos a este tipo de situaciones. Bien, no quisiera dejar de aprovechar la oportunidad, Carolina, para preguntarle algo, para enterarme y enterarnos. ¿Qué están diciendo las redes sociales? ¿Qué conversación hay con respecto a las elecciones del año 2027? ¿Elegiremos alcalde? ¿Elegiremos prefecto? ¿Hay novedades sobre el tema? Bueno, ahí todavía nos hace falta más datos porque evidentemente este momento lo único que tenemos son algunas de las encuestas que han comenzado a circular y que dan preferencia en aprobaciones a los que están en este momento en funciones, ¿no? A diferencia de en otras oportunidades que suele pasar factura, el desgaste y la exposición de la imagen, los distintos alcaldes, Quito, Guayaquil, Cuenca, inclusive también a nivel de prefecturas, están gozando de buena salud. Ahora, una salud que obviamente no se pueden tampoco confiar, salvo quizás el que más distancia tiene es acá en Cuenca, el alcalde me refiero, frente a posibles candidaturas. En el caso de Quito y Guayaquil, todavía las cosas están como que hay cómo jugar en esa cancha, ¿no? En el caso de Cuenca es mucho más complejo para los opositores de Cristian Zamora porque hay una distancia enorme, más todavía cuando recientemente, por ejemplo, hubo un esfuerzo importante de cumplimiento de promesa. Yo le decía a Gustavo cómo se consolida
en ese sentido la credibilidad es el decir y hacer. En el momento que se prometió un hospital en el Valle y se cumple y se inaugura en el marco de la misma administración, en el mismo espacio en donde fue prometido, pues eso le da legitimidad y obviamente luego aprobación. Y eso es lo que en este momento se conversa. Otra de las cosas que se evalúa en este tipo de esfuerzos, porque a veces vemos encuestas por ahí, Gustavo, ¿no? Que like, corazón, rechazo, y a ver, eso está bien para reírnos un rato, porque al final del día hay gente que le gusta ponerle clic a todo lo que se ve y si le preguntan, pues responde, ¿no? Pero no necesariamente likes es inclinación de voto, o sea, jamás podríamos en una encuesta de ese tipo decir, ah, mira, le van a dar el voto al alcalde o al prefecto, no, es simplemente como la conversación en este momento está animada. Y como ya dijimos anteriormente, en estos momentos de tanta fluidez de la democracia, le dicen que es líquida, es verdad en el sentido de que la gente hoy ama profundamente y mañana puede pasar algo que le dé la vuelta a esa moneda. En este momento, tanto los alcaldes como los prefectos están gozando de buena salud. Además, ¿por qué? Porque el presidente está gozando de mala salud, está sufriendo, no gozando la mala salud y muchas de las veces este tipo de aprobaciones se hacen por comparación. Por ejemplo, recientemente está en discusión, ya incluso con solicitudes de parte de prefecturas y alcaldías, esta ley, esta reforma al COTAD, en donde está restringiendo la manera como los gobiernos locales, de manera autónoma, pues invertían sus fondos, ¿verdad? Y eso va a tener una lucha enorme. Y si va a enfrentarse un gobierno local con el gobierno nacional en condición de fragilidad, como en este momento está el gobierno nacional, ese enfrentamiento eleva también los positivos de los líderes locales. Bien, muchísimas gracias y siempre un placer conversar con usted, Caroline. Gracias a ustedes. Un abrazo. Declaraciones de la licenciada Caroline Ávila, periodista experta en comunicación política. Son las 8:51 minutos.